Solo unos minutos antes de la boda, escuché a mi futura nuera decirle fríamente a su mejor amiga: «Me voy a divorciar en cuanto la herencia esté a mi nombre». Mi hijo no tenía ni idea de la verdadera cara de su esposa. Sonreí levemente y comencé a armar la trampa que la dejaría sin nada. La primera jugada fue: «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado». La iglesia de San Pedro en Valle de Bravo parecía cobrar vida. Voces hablando y riendo, pasos apresurados, el sonido del personal acomodando mesas y sillas resonaba por todo el patio. Hoy era la boda de mi hijo, Agustín, con Candela Torres, la chica a la que él amaba con todo su corazón. Yo estaba en medio de ese ambiente animado, con la lista de verificación en la mano, repasando cada detalle con la vista. Las coronas de flores blancas en la entrada de la iglesia debían estar derechas, las cintas en las sillas perfectamente alineadas, el equipo de servicio listo. Quería que todo fuera perfecto, no solo por Agustín, sino también por mí. Era la primera vez que lo veía tan feliz, y yo, una madre que había sacrificado toda su vida por él, solo quería que tuviera un comienzo impecable. Di una vuelta por el patio, me detuve a oler el aroma intenso de los lirios, tratando de mantener la calma. Pero en mi mente, la inquietud seguía ahí. Candela era una joven hermosa, hábil, siempre sonriendo como un rayo de sol. Pero había algo en su mirada, en la forma en que tomaba la mano de Agustín, que a veces me resultaba difícil de entender. Me dije que tal vez estaba exagerando. La edad me había vuelto desconfiada, pensativa. Sacudí la cabeza para alejar ese presentimiento. Después de revisar todo, decidí pasar por la sala de la novia. Candela estaba de pie frente al espejo, con un vestido blanco impecable que abrazaba su figura esbelta. Marcela, su mejor amiga y dama de honor, acomodaba con cuidado la larga cola del vestido que rozaba el suelo. Al verla, no pude evitar admirarla. «Estás preciosa», le dije con sinceridad. «Este vestido te queda perfecto». Candela se giró, sonrió radiante y me agradeció con una voz dulce. Pero esa sonrisa, ahora que lo pienso, tenía algo demasiado perfecto, como ensayado. Le recomendé que tomara un poco de agua para mantenerse hidratada y salí a buscarle una botella fresca. Hacía calor ese día, y no quería que la novia de mi hijo se sintiera agotada en su gran momento. Caminé por el pasillo y encontré una botella en la sala de preparación. Al regresar, escuché risitas provenientes de la habitación de la novia. La puerta estaba entreabierta, lo suficiente para que las voces de Candela y Marcela se escaparan. Iba a tocar, pero me detuve en seco cuando escuché a Marcela preguntar con tono curioso: «¿Estás segura? Ella va a firmar, ¿verdad?». Mi corazón dio un salto. ¿Ella? ¿Yo? Me quedé quieta, apretando la botella, tratando de escuchar mejor. La voz de Candela sonó, fría como el hielo. «En unos días, seguro que me entrega la pluma. Me voy a divorciar en cuanto la herencia esté a mi nombre. Y cuando todo esté hecho, voy a vender todos los bienes para pagar deudas y desaparecer». Sentí que la sangre dejaba de circularme. ¿Los bienes? ¿Vender todo? ¿Desaparecer? Aún trataba de procesar cuando Marcela soltó una carcajada divertida. «¿Y si cambia de opinión?». Candela respondió con un tono tan astuto que me heló la piel. «Entonces invento cualquier excusa para divorciarme y busco a otro. En el peor de los casos, me deshago de Agustín. Él no tiene idea de nada». Me quedé allí, paralizada detrás de la puerta. Mi mente daba vueltas, como si el piso se hundiera bajo mis pies. Candela, la mujer que creí una bendición para mi hijo, planeaba quedarse con todo lo que era de nuestra familia. Peor aún, se atrevía a insinuar deshacerse de Agustín, mi hijo, el ser que había amado y protegido toda mi vida. Quise entrar, gritarle, preguntarle cómo podía ser tan cruel, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. Solo seguí escuchando. Candela continuó, con la voz ligera, como si contara algo sin importancia. «No es la primera vez. En Puebla ya lo hice. Solo es cuestión de saber cómo mover las piezas». ¿Puebla? ¿La primera vez? ¿Ella ya había hecho esto antes? Sentí un dolor agudo en el pecho, como si alguien me estuviera apretando el corazón.
Todas las veces que Candela me sonrió, todas las veces que me llamó mamá con esa voz dulce, ahora aparecían en mi mente como una farsa. Yo había confiado en ella, había abierto mi corazón para recibirla en la familia, y aún así, ella solo nos veía como una presa. De pronto, escuché pasos firmes detrás de mí. Me sobresalté, con el corazón golpeando tan fuerte que sentí que se me iba a salir del pecho. Me di la vuelta rápido, caminé hacia una esquina del pasillo y fingí mirar el teléfono con atención. Tenía las manos temblorosas, casi dejó caer la botella de agua. Eché un vistazo de reojo y vi a una empleada pasar, con una expresión despreocupada. No sospechó nada, solo me sonrió y me preguntó si necesitaba algo. Negué con la cabeza, forzando un «no, gracias», mientras escuchaba mi propia voz temblar. Volví al salón como si nunca hubiera oído las palabras venenosas de Candela. Pero en mi mente, cada frase suya se repetía una y otra vez, como una cuchilla cortando mi corazón. ¿Cómo podía mantener la calma sabiendo que mi futura nuera planeaba quitarme todo e incluso hacerle daño a mi hijo? La ceremonia comenzó. Me puse al lado de Santos, mi esposo, en la iglesia de San Pedro. La luz que entraba por los vitrales caía sobre Candela, dándole un aire dulce y casi santo. Ella iba del brazo de Agustín con una sonrisa radiante como el amanecer y los ojos brillantes fijos en mi hijo, como si el mundo entero fuera solo de ellos dos. Al ver la escena, se me encogió el corazón. Si no hubiera escuchado la conversación de antes, quizás habría llorado de emoción por mi hijo. Pero ahora, cada gesto de Candela, cada sonrisa, me provocaba escalofríos. Actuaba demasiado bien, como una marioneta movida por manos invisibles. Apreté la mano de Santos con más fuerza, intentando que no se notara que temblaba de rabia. La boda transcurrió con solemnidad. El sacerdote pronunció la bendición, su voz resonando entre las antiguas paredes de piedra. Cuando Agustín y Candela se pusieron los anillos, los aplausos llenaron la iglesia. Yo también aplaudí, pero sentía un peso enorme en el pecho. Miré a Agustín, sonreía feliz, sin la más mínima sospecha. Quería gritar, quería apartarlo de ella, pero no podía. No ahora. Necesitaba tiempo y pruebas para mostrar quién era realmente Candela. Después de la ceremonia, todos salieron a la puerta, adornada con flores para tomar las fotos. Me quedé al lado de Santos, sonriendo forzadamente a la cámara, mientras los familiares de ambos lados me elogiaban por lo bien que había salido todo. «Malena, quedó precioso», me dijo una prima, dándome una palmada en el hombro. Asentí agradecida, pero sin quitarle los ojos de encima a Candela. Ella estaba apartada, susurrándole algo a un hombre desconocido con traje gris. Era alto, delgado, con el cabello salpicado de canas y una mirada fría. Hablaron rápido, y luego Candela me miró. Vi un destello de nervios en sus ojos antes de ocultarlo con una sonrisa. Sentí un golpe en el pecho. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué tenía que ver con el plan de Candela? A los pocos minutos, ese hombre se acercó a mí. «Hola, señora Malena», dijo con voz grave y cortés, acompañado de una leve sonrisa. Asentí en respuesta, tratando de mantenerme natural, pero mi mente daba vueltas. No recordaba haberlo visto antes. ¿Sería un invitado de la familia de la novia? ¿O un amigo de Candela? Quise preguntar, pero enseguida el siguiente grupo de fotos me llamó, y Candela volvió de inmediato. Tomó del brazo a Agustín y fingió ajustarle la corbata frente a la cámara. Ese gesto, visto de lejos, parecía tan tierno, tan lleno de amor. Pero yo sabía que no era más que una actuación. De camino al Hotel Hacienda Real para la recepción, viajamos juntos en el coche nupcial. Santos y yo íbamos en el asiento delantero, mientras que Agustín y Candela estaban atrás. Escuché a Candela reír suavemente y decirle algo a Agustín sobre la elección de la música para el primer baile. Su voz era dulce, llena de energía, pero cada palabra me erizaba la piel. Giré la cabeza y, a través del retrovisor, vi a Candela recostada en el hombro de Agustín, con las manos entrelazadas. Quise gritar, decirle a mi hijo que ella no lo merecía, que lo estaba engañando, pero me quedé en silencio, apretando la mano de Santos,
que seguía conversando alegremente con el chofer sobre los primeros días de nuestro matrimonio. El salón de la recepción en Hacienda Real era más majestuoso de lo que imaginaba. La luz dorada y cálida iluminaba las mesas cubiertas con manteles blancos impecables, y en el centro de cada una había grandes jarrones con lirios fragantes. Los invitados iban tomando asiento entre risas y charlas animadas. Di una vuelta saludando a viejos amigos, recibiendo más de un elogio por la organización. «Malena, hiciste todo como en un sueño», comentó una amiga, levantando su copa para brindar. Sonreí y agradecí, pero por dentro me sentía pesada. Si supieran lo que acababa de escuchar, ¿seguirían disfrutando así? Al pasar por la barra de cócteles, vi a Candela junto a Marcela y otra mujer, quizá la reina, su mejor amiga. Las tres charlaban animadamente, pero en cuanto me acerqué, se quedaron en silencio. Candela me miró y sonrió con entusiasmo. «Mamá, los arreglos florales están preciosos, seguro te costó mucho trabajo». Asentí y respondí un par de frases para salir del paso, pero noté que Marcela y la reina evitaban mirarme. ¿Qué sabían? ¿Tenían algo que ver con el plan de Candela? Sentí que estaba entrando en un laberinto donde todos escondían algo. La banda empezó a tocar y Agustín llevó a Candela a la pista para el primer baile. Me quedé observando, conteniendo el dolor. Se veían como una pareja perfecta, Candela girando en los brazos de Agustín, el vestido de novia brillando bajo las luces. Los invitados aplaudían y vitoreaban, pero yo solo veía una representación. Fui hacia la barra, donde la luz era más tenue, para recuperar la calma. Allí, nuevamente, vi al hombre del traje gris. Estaba solo, con una copa de vino en la mano, mirando hacia la pista de baile. Iba a acercarme, pero él solo torció una leve sonrisa, dejó la copa, todavía llena, y se dio la vuelta para irse. Ese gesto me heló la sangre. ¿Qué quería decirme? Regresé a la mesa y me senté junto a Araceli, mi hija menor. Ella estaba en su último año de derecho, más lista y perspicaz que cualquiera en la familia. Araceli se inclinó hacia mí y susurró: «Mamá, he visto que Marcela y la reina no dejan de mirarte desde que empezó la fiesta. No parecen muy cómodas». Asentí sin decir nada, pero sentí que encajaba otra pieza del rompecabezas. Araceli siempre detectaba lo extraño. Tal vez ella también había notado algo. Cuando el maestro de ceremonias anunció que era momento de cortar el pastel, miré de reojo a Candela. Ella estaba revisando el teléfono bajo la mesa, muy rápido, como si no quisiera que nadie la viera. La luz de la pantalla iluminó una frase: «Solo quedan unos días». Sentí que el corazón se me apretaba otra vez. ¿Unos días para qué? ¿Para conseguir mi firma? ¿Para vender todas las propiedades de mi familia? Candela guardó el teléfono, tomó de la mano a Agustín y subió al escenario para cortar el pastel. Sonreía radiante, de la mano de mi hijo, entre los vítores de todos. Yo observaba la escena, pero ya no sentía alegría. Solo quedaban la sospecha, el dolor y una determinación que crecía dentro de mí. Me quedé en silencio observando, memorizando cada pequeño detalle desde la mañana. El hombre de traje gris, la mirada inquieta de Candela, la incomodidad de Marcela y la reina, el mensaje misterioso. Todo parecía piezas de un rompecabezas que aún no lograba entender, pero sabía que tenía que descubrir la verdad. La mañana después de la boda, el ambiente en el Hotel Hacienda Real todavía conservaba algo de la euforia del día anterior, pero para mí todo había cambiado. Bajé al vestíbulo con un manojo de documentos para revisar el pago de las habitaciones de los invitados que se habían quedado. El aroma del café matutino venía desde la recepción, pero mi ánimo no se relajaba. Las palabras de Candela anoche seguían rondándome la cabeza, como una pesadilla que no se disipa. Me repetía que debía mantener la calma, que tenía que encontrar la manera de proteger a Agustín, pero cada paso que daba se sentía pesado, como si cargara con todo el dolor y la desconfianza. En la recepción me encontré con Marcela, dama de honor y amiga cercana de Candela. Estaba entregando la llave de su habitación, con el rostro cansado, ojeras marcadas y sin el más mínimo rastro de alegría de quien acaba de asistir a una boda por todo lo alto. La observé,
intentando leer si había algo fuera de lo común. Marcela no me miró, solo bajó la cabeza y enredó los dedos en la correa de su bolso. Me acerqué y sonreí suavemente. Marcela, ¿te sientas un momento conmigo? Tómate un café para despejarte. Ella levantó la vista, un poco sorprendida, y asintió con desgana. Nos sentamos en un rincón del lounge, donde entraba una luz suave por la ventana. Pedí 2 tazas de café, intentando que mi voz sonara lo más natural posible. ¿Ayer la pasaste bien? En una boda así seguro que terminaste agotada, ¿no? Pregunté, sin apartar la mirada de su rostro. Marcela tomó un sorbo y respondió con sequedad. Sí, muy bien. Todo muy bonito. Su tono era seco, la mirada esquiva, como si temiera que yo descubriera algo. Me incliné un poco hacia ella y bajé la voz. Vi a un hombre con traje gris ayer, se me hizo raro. ¿Lo conoces? ¿Es amigo de Candela? Marcela se sobresaltó. La mano le tembló y el café se agitó en la taza. No lo conozco. Debe ser invitado del lado de la novia, contestó rápido y enseguida se levantó. Con su permiso, tengo que ir por mis cosas. Asentí con una sonrisa, pero en el fondo sabía que estaba ocultando algo. Cuando Marcela se fue, miré hacia la puerta del vestíbulo, justo a tiempo para ver aparecer a la reina. Llevaba un vestido azul claro, el cabello recogido, pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron, dio media vuelta y salió apresurada. Ese gesto fue demasiado evidente, como si temiera que yo la confrontara. Puse como excusa que tenía que contestar una llamada y me levanté, aunque en realidad quería observar. Desde un rincón del vestíbulo, vi cómo Marcela se dirigía directamente hacia la reina en el patio exterior. Sus rostros estaban tensos mientras susurraban algo. No pude escuchar, pero mi instinto me decía que estaban preocupadas y que yo era la razón. Salí al patio y respiré hondo el aire fresco de Valle de Bravo. El lago brillaba bajo el sol, pero mi corazón estaba nublado. Justo en ese momento vi a Araceli, mi hija menor, hablando con un empleado del servicio de la boda. Ella me hizo señas para que me acercara, con una mirada llena de intención. «Mamá, este chico me contó algo muy interesante», dijo Araceli en voz baja. El empleado, un joven llamado Pablo, miró alrededor y luego contó. «Anoche, mientras recogía las mesas, escuché por accidente a la reina hablando con Marcela. Ella dijo, espero que esta vez Candela no arruine todo como en Puebla». No sé qué más dijeron, pero por el tono parecían muy preocupadas. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Puebla, otra vez Puebla. La frase de Candela de anoche resonó en mi cabeza. Esta no es la primera vez. En Puebla ya lo hice. ¿Acaso había hecho algo parecido allí? ¿Engañar a alguien, quitarle sus bienes y luego desaparecer? Araceli me miró sin decir nada, pero sus ojos parecían preguntar, ¿qué piensas, mamá? La tomé del brazo y la llevé a un rincón, susurrándole, hija, creo que Candela oculta algo muy grande. Necesito que me ayudes. Araceli asintió, con la mirada encendida como una guerrera lista para la batalla. Siempre había sido perspicaz, siempre capaz de ver más allá de lo evidente. Me sentí un poco aliviada, pero al mismo tiempo, el miedo dentro de mí crecía. Si Candela era tan peligrosa como sospechaba, Agustín, mi hijo, estaba en riesgo. Al mediodía, la familia se reunió a comer en un pequeño restaurante junto al lago de Valle de Bravo. El aroma de pescado asado y salsa era delicioso, pero yo no podía tragar nada. Candela estaba sentada enfrente, sirviendo vino a Santos con esmero y elogiando el lugar que yo había elegido. «Mamá, este restaurante es perfecto, todo está riquísimo». Sonreía con una dulzura empalagosa, pero yo solo la veía falsa. Santos se rió fuerte y me dio una palmada en el hombro. «Malena, ¿ves? Tenemos una nuera que sabe apreciar las cosas». Asentí, forzando una sonrisa, pero por dentro sentía como si tuviera espinas. Cada gesto de Candela ahora despertaba mi desconfianza. Cuando sirvieron el postre, vi que Candela miró de reojo su teléfono. Lo desbloqueó rápido, leyó algo y enseguida giró la pantalla, como si no quisiera que nadie lo viera. Agustín, sentado a su lado, preguntó curioso, «¿Quién te escribió que sonríes así?»
Candela respondió de inmediato, con voz suave. Ah, solo una amiga de lejos felicitándonos. Pero no le creí. Su sonrisa, la forma en que guardó el teléfono apresurada, todo me pareció sospechoso. Quise arrebatarle el teléfono y leer ese mensaje, pero me contuve. Tenía que mantener la calma y reunir más pruebas. Al regresar al hotel, mientras cruzaba el pasillo, me crucé con la reina. Ella sonrió y me deseó buenas noches, con un tono dulce como si nada pasara. Pero al pasar junto a mí, la escuché murmurar, en voz baja pero lo suficiente para que yo la oyera. Usted no podrá detenerlo. Me quedé inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué sabía la reina? ¿Hablaba de mí o del plan de Candela? Quise llamarla y exigirle explicaciones, pero supe que hacerlo solo revelaría mis sospechas antes de tiempo. Tenía que ser paciente, aunque me costara más de lo que pensaba. Esa noche, cuando las luces del hotel se atenuaron, llamé a Araceli a mi habitación. Con la puerta cerrada, le conté todo, desde la conversación entre Candela y Marcela hasta el hombre del traje gris y el murmullo de la reina. Araceli permaneció en silencio, escuchando mientras tomaba notas rápidas en una libreta. «Mamá, voy a empezar a investigar a Candela», dijo con voz firme. «Sus finanzas, su pasado, cualquier cosa que tenga que ver con ella. Preguntaré a mis amigos de la facultad. Los que estudian Derecho siempre tienen maneras de encontrar información». La miré con una mezcla de orgullo y tristeza. Araceli apenas pasaba de los 20 años. Debería estar disfrutando de su juventud, no metida en todo esto, pero sabía que la necesitaba. «Gracias, hija», dije con la voz quebrada. «Solo quiero proteger a tu hermano, proteger a nuestra familia». Araceli me tomó de la mano, con la mirada firme. «Mamá, no voy a dejar que ella lastime a Agustín. Te lo prometo». Asentí, conteniendo las lágrimas, pero por dentro tenía miedo. Miedo de que Candela no solo fuera una estafadora, sino una amenaza más grande de lo que pensaba. Miedo de no llegar a tiempo para proteger a mi hijo. Abracé a Araceli y le susurré: «Ten cuidado, hija. No quiero perderlas a las dos». Ella asintió, pero yo sabía que las dos estábamos entrando en una batalla sin saber todavía quién era el verdadero enemigo. 2 días después de la boda, estaba sentada en una pequeña cafetería cerca de la Universidad de Araceli, con el corazón inquieto como quien se encuentra al borde de un precipicio. El lugar era pequeño, olía a café recién tostado, pero yo no podía disfrutarlo. Araceli entró, con una carpeta gruesa en la mano y una expresión más seria que nunca. «Mamá, encontré algunas cosas», dijo, dejando el montón de papeles sobre la mesa, con un tono bajo como si temiera que alguien escuchara. La miré, sintiendo mi corazón golpear con fuerza. Lo que estaba a punto de escuchar podía cambiarlo todo, y no sabía si estaba lista. Araceli abrió la carpeta y señaló cada línea impresa en blanco y negro. «Candela debe más de 600,000 pesos, mamá. Tiene 3 préstamos con financieras privadas y 2 con particulares. Uno de ellos es Vicente, el hombre del traje gris que estaba en la boda». Respiré hondo, intentando mantener la calma. Vicente, el hombre de la sonrisa fría y la mirada cortante. Era parte del plan de Candela y ahora tenía un nombre. Pero lo que Araceli dijo después me heló la sangre. También encontré información sobre Puebla. Candela casi se casa con un empresario de allá, pero la boda se canceló solo 3 días antes. La familia del novio no dijo nada, pero se rumorea que perdieron una gran cantidad de dinero de la empresa. Nadie pudo probar que Candela estuviera involucrada, pero piénsalo, mamá, demasiada coincidencia, ¿no crees? Pasé las páginas con las manos temblorosas. Había un préstamo a nombre de la madre de Candela, doña Lupe, pero la aval era la misma Candela. No era poco dinero, y el plazo para pagarlo estaba por vencerse. Miré a Araceli con la voz quebrada. «Esta muchacha no solo está engañando a Agustín, ya lo ha hecho antes, ¿verdad?». Araceli asintió con una mirada firme pero preocupada. «Voy a seguir investigando, mamá. Tengo amigos en Puebla, ellos pueden averiguar más. Pero mamá, creo que debemos tener cuidado. Candela no actúa sola». Asentí,
sintiendo una piedra en el pecho. Candela no era solo una mujer ambiciosa, era una depredadora, y mi familia era su próxima presa. Salimos de la cafetería, abracé fuerte a Araceli antes de que subiera a su coche para volver a la universidad. «Cuídate, hija», le dije, con la voz temblorosa. «No quiero que corras peligro». Araceli sonrió, pero pude ver la tensión en sus ojos. «No te preocupes, mamá. Voy a descubrir la verdad». La vi alejarse conduciendo y me quedé de pie en la acera, sintiendo una soledad que nunca antes había experimentado. Había vivido más de medio siglo, había enfrentado muchas dificultades para construir esta familia, pero nunca me había sentido tan impotente como en ese momento. Por la tarde, regresé a casa con el corazón pesado. Agustín estaba sentado en la sala, leyendo el periódico. Le pregunté, «¿Dónde está Candela, hijo?» Él levantó la mirada y sonrió levemente. «Salió con Marcela, seguro fueron a comprar algo». Asentí, pero en mi cabeza ya empezaba a crecer la sospecha. Marcela, la amiga que siempre evitaba mirarme a los ojos. ¿Qué estaban haciendo? Puse como excusa ir al mercado central a comprar ingredientes para la cena, pero en realidad quería respirar, quería despejar mi mente. En el estacionamiento cerca del mercado, vi de pronto a Candela y Marcela junto a una SUV negra. Al lado de ellas estaba Vicente, un hombre con traje gris. Él le entregó a Candela un sobre blanco y grueso, con la mirada alerta, observando a su alrededor. Candela tomó el sobre, lo metió rápido en su bolso y los tres se separaron como si temieran ser descubiertos. Giré el auto de inmediato, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué había en ese sobre? ¿Dinero? ¿Documentos? ¿O algo más peligroso? Conduje por otra calle para que no me vieran, pero en mi interior sabía que acababa de presenciar otra pieza del plan. Esa noche, toda la familia se reunió para cenar. Candela estaba alegre, hablando y riendo. Hoy conocí a un amigo que trabaja en inversiones. Me dijo que hay una oportunidad muy prometedora, comentó, con los ojos brillando como si compartiera una gran noticia. Santos asintió, aprobando. Muy bien, Candela. Eres muy activa. Agustín eligió bien a su esposa. Agustín sonrió, tomó la mano de Candela con mirada orgullosa. Yo miraba esa escena, pero no podía tragar la comida. ¿Oportunidad de inversión? Yo sabía que era solo una excusa, una parte más de su plan. Guardé silencio, fingí comer, pero en mi cabeza empezaba a formarse un plan. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que el mundo entero me pesaba sobre los hombros. Dormir no me alivió, solo hizo más claras las ideas sobre Candela. Me senté a la mesa del desayuno, con la taza de café fría en las manos, mirando por la ventana. Hoy en Valle de Bravo hacía un día soleado, pero mi ánimo estaba oscuro. Sabía que tenía que actuar, no podía quedarme esperando a que Candela diera el primer golpe. Tomé el teléfono y llamé a Javier, un viejo amigo que trabaja en bienes raíces en Ciudad de México. Javier, ¿sabes algo de un tipo llamado Vicente, que suele vestir traje gris, que se dedica a prestar dinero? Pregunté directo. Javier se quedó callado un momento y luego contestó con cautela. ¿Vicente? Ese es famoso como cobrador rápido en Toluca. Presta con intereses altísimos, no tiene escrúpulos. Ha estado metido en algunos líos, pero nunca lo han arrestado. Malena, ¿por qué preguntas por él? Solo le dije que necesitaba confirmar algo. Luego le agradecí y colgué. El corazón me latía fuerte. Vicente no solo era una pieza en el plan de Candela, sino que era más peligroso de lo que imaginaba. Javier me envió el número de Vicente en una foto de su tarjeta de presentación. Miré la serie de números, con el dedo dudando sobre la pantalla. ¿Llamar o no llamar? Si me enfrentaba directamente a Vicente, ¿pondría en riesgo a mi familia? Pero entonces me vino a la mente la imagen de Agustín sonriendo feliz junto a Candela, mezclada con la voz fría de ella. Si se complica, nos deshacemos de Agustín. Apreté el teléfono con fuerza, respiré hondo y marqué. «Hola, señor Vicente», dije cuando su voz grave respondió. «Soy Malena, la madre de Agustín. Quiero verlo. Hoy, en la cafetería de la calle Lerma,
en Toluca. ¿A las 3 de la tarde le parece bien? Él guardó silencio un segundo y luego respondió con tono tranquilo: Está bien, señora Malena. Allí estaré. A las 3 de la tarde entré en la pequeña cafetería de la calle Lerma. El aroma intenso del café y la suave música de guitarra no lograban calmar la tormenta que tenía dentro. Vicente llegó puntual, con una camisa blanca y un maletín de cuero negro en la mano. Era alto, delgado, con el cabello salpicado de canas y una mirada afilada como un cuchillo. Nos sentamos en un rincón apartado y pedimos 2 cafés negros. No quise alargarlo, fui directo al grano. ¿Está cobrando una deuda a Candela Torres, cierto? Vicente frunció un poco el ceño y luego sonrió con desgano, como si ya supiera lo que iba a preguntarle. Pensé que no le importaba, dijo con voz grave. Pero sí, ella me debe una cantidad grande y el plazo final es este fin de semana. El día de la boda me acerqué a saludarla a propósito para asustarla. Sus palabras me helaron. Así que su acción aquel día no había sido casual. Estaba jugando algún tipo de juego y Candela formaba parte de él. Lo miré directo a los ojos y le dije con firmeza: Tengo un trato. Yo le ayudaré a recuperar su dinero, pero debe mantener la presión sobre Candela en un nivel moderado, lo suficiente para ponerla nerviosa, pero sin tocarla. Vicente cruzó los brazos, ladeó la cabeza y me observó con atención. ¿Y para qué necesita que yo haga eso?, preguntó con curiosidad. Respondí, tratando de mantener la voz serena. Necesito que ella cometa un error por sí misma. Cuando tenga pruebas suficientes, le pagaré el resto de la deuda. Vicente guardó silencio, mirándome como si evaluara si podía confiar en mí. Luego asintió. De acuerdo, acepto. Pero señora Malena, no me gusta esperar mucho. Antes de salir de la cafetería, Vicente añadió algo que me dejó helada. ¿Sabe? Yo había pensado hacer negocios con su esposo, Santos, un gran proyecto inmobiliario en Toluca, pero Candela se metió. Le ofreció a él una oportunidad de préstamo con altos intereses. Después de eso, él se retiró de mi plan. Supongo que usted no sabía esto. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. ¿Santos? ¿Mi esposo? ¿Candela ya se había acercado a Santos antes y yo no tenía ni idea? No respondí. Solo tomé la tarjeta de presentación que Vicente dejó sobre la mesa, con la mano temblorosa. Gracias por venir, dije con voz seca, y me levanté para irme. Pero por dentro, me sentía partida en 2. No solo Agustín, sino también Santos había sido manipulado por Candela. Yo había confiado en ella, la había recibido en mi familia, y aún así llevaba tiempo apuñalándonos por la espalda. Al llegar a casa, encontré a Araceli esperando en la sala. Había pasado a visitarme, pero sabía que también estaba preocupada como yo. La llevé a mi cuarto, cerré la puerta con llave y le conté todo. Desde la reunión con Vicente hasta lo que él me reveló sobre Santos. Araceli escuchó con los ojos muy abiertos y luego asintió. Mamá, ella es más peligrosa de lo que pensamos. Voy a preparar un equipo de grabación y cámaras pequeñas, por si acaso. Si Candela actúa, debemos tener pruebas. La miré, sintiendo a la vez orgullo y tristeza. Araceli aún era joven, debería estar preocupada por sus estudios y sus amigos, no metida en esto. Ten cuidado, hija, dije con la voz quebrada. No quiero que te veas involucrada. Araceli me tomó la mano y sonrió. Mamá, soy tu hija. No voy a dejar que ella gane. Sentada en la habitación, miré por la ventana cómo el atardecer cubría Valle de Bravo con un tono naranja suave. Pero mi corazón no estaba en calma. Pensé en Santos, el hombre con quien había superado tantas dificultades para levantar este hotel. Podía ser ingenuo, confiado, pero ¿por qué no me habló de ese préstamo? ¿Estaría ocultándome algo más? Y Agustín, mi hijo, seguía ciegamente enamorado de Candela, sin imaginar que ella planeaba destruir a nuestra familia. Me cubrí el rostro con las manos, sintiendo cómo la impotencia me invadía. He vivido más de 60 años, he enfrentado muchas pruebas, pero nunca me había sentido tan indefensa como ahora.
Solo quiero proteger a mi familia, pero cada paso que doy es como pisar un campo minado. Esa tarde, la luz dorada y suave cubría la sala de mi casa, donde toda la familia estaba reunida. Yo estaba sentada en el sillón viejo, las manos entrelazadas con fuerza, intentando mantener mi voz lo más tranquila posible. Santos estaba frente a mí, hojeando el periódico como cada día, mientras Agustín y Candela se sentaban juntos en el sofá, con las manos unidas, y la mirada de Agustín llena de amor hacia su esposa. Respiré hondo y hablé con un tono pausado, como si solo estuviera conversando al azar. Creo que ya es momento de que yo descanse un poco. Ya estoy mayor, y este hotel necesita a alguien más joven para manejarlo. Agustín, ¿qué te parece si te transfiero una parte de la administración? Candela levantó la cabeza de inmediato, con los ojos brillando y una sonrisa amplia como si hubiera ganado la lotería. ¿De verdad, mamá? ¡Ay! Usted sí que piensa en nuestro futuro. Su voz sonaba entusiasmada, pero yo alcancé a ver el destello de codicia en su mirada. Agustín solo sonrió levemente y asintió. Gracias, mamá, pero tómese su tiempo, no tengo prisa. Siempre había sido así, sin ambiciones más allá de la felicidad familiar. Lo miré, con un dolor agudo en el pecho. Si supiera lo que su esposa estaba planeando, ¿podría seguir sonriendo así? Me hice la pensativa y luego, sin querer, añadí: oh, si mi nuera apareciera como copropietaria, también sería práctico. Agustín viaja mucho por trabajo, y con Candela a cargo junto conmigo, yo estaría más tranquila. Miré de reojo a Candela y la vi enderezar la espalda, sonriendo aún más. Si usted confía en mí, haré todo lo posible, respondió con voz dulce como la miel, pero yo sabía que era la voz de una serpiente acechando a su presa. Santos asintió y me dio una palmada en el hombro. Buena idea, Malena. Candela es dinámica. Seguro lo haría bien. Agustín miró a su esposa con orgullo. Yo sonreí, pero por dentro sentí un frío helado. El primer anzuelo ya estaba lanzado y sabía que Candela estaba a punto de morderlo. Justo después de la conversación, recibí un mensaje de Araceli. Ella había instalado en secreto una aplicación para respaldar los mensajes del teléfono de Agustín cuando pidió prestado el celular de su hermano para tomar fotos de la boda. Araceli escribió: Mamá, Candela le acaba de mandar un mensaje a Agustín pidiéndole que la ayude a convencerla de que firme los papeles de traspaso pronto. También le dijo: esta oportunidad no se puede dejar pasar. Leí el mensaje y apreté el teléfono con fuerza. Todo estaba saliendo como lo había previsto. Candela no podía esperar más. Su ambición la había hecho mostrar su verdadera cara. Pero aún necesitaba mantener la calma, dejar que ella misma cayera en la trampa. Esa noche, puse como excusa que debía ir a Toluca a visitar a unas amigas, salí de casa y dejé a Candela a cargo de coordinar al personal del hotel durante 2 días. Ve acostumbrándote al trabajo, le dije con suavidad. Confío en ti. Candela asintió, sonriendo radiante. No la voy a defraudar. Pero la forma en que me miró, ese destello en sus ojos, me hizo estremecer. Sabía que estaba pensando en el archivador de mi oficina, donde guardaba los documentos de las propiedades de la familia. Al día siguiente, Araceli me llamó con voz apresurada. Mamá, un empleado del hotel me acaba de avisar. Hoy Candela se metió a escondidas en su oficina, abrió el archivador y tomó fotos de algunos documentos. Ella cree que nadie la vio, pero Rosa, del equipo de limpieza, lo vio claramente. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Candela ya había empezado a actuar. Le dije a Araceli: sigue vigilándola, pero que no sospeche nada. Quiero que piense que está ganando. Colgué y me senté, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Yo había lanzado el anzuelo y Candela lo había mordido. Pero ¿por qué seguía sintiendo miedo? Miedo de no ser lo suficientemente rápida, lo suficientemente astuta para enfrentarla. Esa tarde, recibí un mensaje de Vicente. Ella ya empezó a preguntarme cómo hacer la transferencia de bienes. Parece que ya está lista. Leí el mensaje y sentí un frío en el pecho. Vicente estaba cumpliendo con lo acordado, manteniendo la presión sobre Candela, pero no podía dejar de pensar en lo que él me había dicho el día anterior.
Candela se había metido en los negocios de Santos y lo había arrastrado a un préstamo con intereses altísimos. Santos, el hombre al que había amado y en quien había confiado durante décadas, me lo había ocultado. Quería preguntarle, saber por qué no me dijo nada, pero sabía que no era el momento. Primero, debía concentrarme en Candela. Al final del día, volví a casa intentando mantener el rostro sereno. En el porche delantero, vi a Candela conversando con Marcela, charlando animadamente como dos amigas despreocupadas. Pero en cuanto aparecí, Candela cambió de tema de inmediato y se volvió hacia mí para preguntarme por el pedido de pasteles para la conferencia del hotel de la próxima semana. «Mamá, creo que deberíamos elegir pastel de maracuyá. A los clientes les va a encantar», dijo con una sonrisa radiante, como si no hubiera nada que ocultar. Asentí y respondí, «Buena idea, decide tú». Pero por dentro sabía muy bien que estaba intentando distraerme. Sonreí, pero no aparté la mirada de ella. El anzuelo ya había sido mordido y no iba a dejar que escapara. A la mañana siguiente, la luz del amanecer se filtraba por las cortinas, iluminando el piso de madera de mi habitación. Apenas había terminado de preparar mi café cuando escuché que llamaban a la puerta. Agustín estaba allí, con los ojos un poco enrojecidos, como si no hubiera dormido bien. «Mamá, tengo algo que hablar contigo», dijo con voz vacilante. Lo invité a pasar, me senté y traté de mantenerme tranquila aunque por dentro estaba agitada. «Candela dice que deberías firmar pronto la transferencia de una parte de las propiedades», continuó, retorciendo las manos. «Ella dice que si su nombre aparece, nos será más fácil atraer inversión para expandir el hotel». Lo miré y sentí un dolor punzante en el corazón. Agustín seguía confiando ciegamente en Candela. Seguía mirándola con esos ojos llenos de amor. Fingí que lo pensaba, asintiendo. «Lo voy a considerar, hijo. Es un asunto importante. Necesito consultarlo con un abogado primero». Agustín suspiró, claramente decepcionado, pero no discutió. «Sí, entiendo», dijo antes de levantarse y marcharse. Mirando su espalda al alejarse, quise llamarlo, contárselo todo, pero sabía que no era el momento. Si hablaba sin pruebas, Agustín pensaría que solo estaba celosa de su esposa. Al mediodía, estaba en la ventana de la sala mirando hacia el balcón. Candela y Agustín estaban allí, bajo la sombra del pequeño olivo. Ella apoyaba la cabeza en su hombro, acariciándole el brazo, susurrándole algo. No podía escucharlo, pero la manera en que inclinaba la cabeza y sonreía con dulzura me provocó un escalofrío. Ella estaba manipulando a mi hijo, poco a poco, como una araña tejiendo su red alrededor de su presa. Cerré los puños, conteniendo la ira que me subía. He vivido más de 55 años. He visto todo tipo de personas, pero nunca había conocido a alguien tan falsa. Candela no solo quería los bienes, también quería la confianza y el amor de Agustín, para luego destruirlo todo. Esa tarde, Araceli llamó con voz apresurada. «Mamá, acabo de hablar con Vicente. Me dijo que Candela lo llamó esta mañana y le dijo, en unos días tendré su firma. Está muy segura de sí misma». Sentí el corazón acelerarse. Candela avanzaba más rápido de lo que imaginaba. «Cuídate mucho», le pedía a Araceli, con la voz temblorosa. «No quiero que corras riesgos. Instala más grabadoras en el despacho y en mi habitación, pero que nadie lo sepa». Araceli respondió con voz firme. «Mamá, no se preocupe, yo sé cómo hacerlo». Colgué el teléfono y me senté en la silla, sintiendo como si todo el mundo me estuviera aplastando. Araceli era joven, pero más fuerte de lo que yo pensaba. Me sentía orgullosa, pero también me dolía. Ella debería estar preocupada por sus exámenes finales, no metida en esto. Esa noche, yo estaba en mi habitación cuando Candela tocó la puerta. Llevaba una botella de vino caro y una sonrisa radiante como una luz. «Mamá, quiero invitarla a una copa», dijo con voz dulce, «para celebrar un nuevo comienzo para nuestra familia». Sonreí e invité a pasar, aunque por dentro solo quería sacarla de la casa. Nos sentamos, serví el vino y traté de mantenerme natural, pero noté que su mirada se desviaba hacia el escritorio, donde yo había dejado a propósito unas carpetas con documentos de propiedades. Ella creía que yo no lo sabía, pero yo ya estaba preparada.
¿Cómo estás? Seguro que manejar el hotel estos días ha sido cansado, le pregunté con voz suave. Candela sonrió y respondió, sí, un poco ocupada, pero me gusta. ¿Quiero ayudarla más? Asentí, pero por dentro sentí un frío intenso. ¿Ayudar? Solo quería quedarse con todo. Cuando fingí levantarme para contestar una llamada, miré por la rendija de la puerta. Candela se levantó de inmediato y abrió una de las carpetas. Sacó su teléfono y fotografió cada página, con movimientos rápidos y seguros, como si lo hubiera hecho muchas veces. La minicámara que Araceli había colocado en la estantería seguramente lo grabó todo. Yo estaba en el pasillo, con el corazón latiendo fuerte, entre rabia y miedo. Era demasiado audaz, demasiado confiada, pero esa misma confianza la haría caer en la trampa. Candela se fue, dejando la botella de vino sobre la mesa. Espero pronto poder ayudarla con las responsabilidades de la familia, dijo, con la sonrisa perfecta de siempre. Asentí y respondí, yo también lo espero, hija. Pero cuando la puerta se cerró, me dejé caer en la silla, con las manos temblando. Ya la había visto actuar, ya tenía pruebas, pero ¿por qué seguía sintiéndome inquieta? Tal vez porque mi familia, las personas que más quería, estaban al borde de romperse y yo era la única que podía evitarlo. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que alguien me apretaba el corazón. El sol de Valle de Bravo entraba por la ventana, pero no lograba disipar el frío que llevaba dentro. Salí al porche y abrí el buzón, como hacía todos los días. Un sobre blanco estaba solo adentro, sin remitente ni dirección. Lo abrí con las manos algo temblorosas y vi un pequeño papel con una frase escrita a mano, descuidada. La están vigilando. Mi corazón golpeó con fuerza, como si fuera a estallar. ¿Quién había enviado eso? ¿Candela? ¿Vicente? ¿O alguien más que aún no conocía? Miré alrededor, sintiendo como si unos ojos invisibles me observaran desde algún lugar. Guardé el papel en el bolsillo y decidí no decir nada a nadie, pero mi mente ya repasaba trazos de letras, intentando recordar si se parecían a los de alguien que hubiera visto antes. Al mediodía, Araceli me llamó a un rincón tranquilo del hotel. Me pasó su teléfono, con los ojos llenos de preocupación. Mamá, vi un video de la cámara en la habitación privada de Candela. Susurró. Miré la pantalla y vi a Candela sentada en la mesa, con un bolígrafo idéntico al que yo uso. Estaba practicando mi firma Malena Herrera en un montón de hojas en blanco, repitiendo cada trazo una y otra vez, con cuidado, como una artista. Sentí que la sangre se me congelaba. Estaba preparándose para falsificar mi firma, para quedarse con todo lo que Santos y yo habíamos construido. Ella, de verdad no tiene nada de conciencia, murmuré con la voz temblorosa. Araceli me tomó la mano, con la mirada firme. Mamá, ya casi tenemos todas las pruebas. No se va a escapar. Pero al mirarla, solo sentí dolor. Araceli era joven, debería estar pensando en sus estudios, en enamorarse, no en involucrarse en este juego tan peligroso. Al mismo tiempo, mi teléfono vibró. Era Agustín. Su voz sonaba confundida al otro lado de la línea. Mamá, ¿de verdad quieres poner las propiedades a nombre de Candela? Ella me insiste, dice que es para facilitar el trabajo, pero yo creo que es un poco apresurado. Sentí un pinchazo en el pecho al escucharlo. Agustín, mi hijo, seguía bajo la manipulación de Candela, pero esta vez percibí una ligera duda en su tono. ¿Por qué lo preguntas? Respondí, tratando de mantener la calma. Candela no deja de decirlo, que si estás de acuerdo deberíamos hacerlo pronto, contestó Agustín con voz vacilante. Respiré hondo y le dije, lo estoy pensando, hijo. Esto no puede hacerse con prisa. Tranquilo, déjamelo a mí. Colgué, pero me quedó una sensación de peso en el corazón. Agustín empezaba a dudar, pero ¿tendría la fuerza suficiente para enfrentar la verdad sobre la mujer que amaba? Esa noche, quedé con Agustín en una pequeña cafetería cerca del muelle de Valle de Bravo. Le pedí que buscara una excusa para que Candela no se enterara, temiendo que ella intentara impedirlo.
El lugar estaba vacío. Solo se oía el suave golpe de las olas contra la orilla y el aroma del café flotando en el aire. Agustín llegó con una camisa sencilla, pero con el rostro tenso y los ojos enrojecidos como si hubiera llorado. Le tomé la mano, hablando con suavidad. «Agustín, necesito hablarte de algo importante». Entonces le mostré las pruebas que Araceli había reunido. Fotos de Candela recibiendo un sobre de Vicente, un video en el que fotografiaba documentos de propiedades y una grabación de su conversación con Marcela antes de la boda. Le conté todo, desde el día que escuché por casualidad el plan de Candela hasta lo que Araceli había descubierto sobre su pasado en Puebla. Agustín permaneció en silencio, apretando el teléfono, con el rostro pasando del rojo al blanco. Vi cómo se le humedecían los ojos, como si estuviera conteniendo las lágrimas. «No puede ser», murmuró con la voz quebrada. «Candela no haría eso. Mamá, ¿estás segura?». Le apreté la mano, con la voz ahogada. «Yo tampoco quería creerlo, hijo, pero no puedo dejar que ella te haga daño a ti ni a nuestra familia». Agachó la cabeza, callado durante un largo rato, hasta que dijo: «Necesito tiempo para asimilar todo esto». Viéndolo así, solo quería abrazarlo y aliviar su dolor, pero sabía que esta verdad era necesaria, aunque doliera. Cuando llegué a casa, el teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Vicente. «Ella empieza a preocuparse porque no has firmado. Pronto actuará». Lo leí sintiendo que daba un paso más dentro de una zona peligrosa. Candela estaba perdiendo la paciencia y eso podía volverla más imprudente. Le respondí a Vicente: «Sigue presionándola, pero no te excedas». Luego me senté, con las manos temblando. Ya estaba demasiado metida en este juego, y cada paso era como caminar sobre hielo delgado. Pensé en la nota que encontré en el buzón esa mañana. La están vigilando. ¿Candela ya sospechaba de mí? ¿O había otra persona en las sombras observándolo todo? El lunes por la mañana, la luz del sol entraba por la ventana de mi oficina, pero el aire se sentía tan frío como mi interior. Sentada tras el escritorio, sujetaba un paquete de documentos preparados con cuidado, intentando mantener el rostro sereno. Cuando Agustín y Candela entraron, sonreí e invité a ambos a sentarse. «Tengo unos papeles que quiero que revisen», dije con voz suave, como si fuera una charla cualquiera. Deslicé hacia Candela una autorización limitada y expliqué: «Es un poder para que puedas firmar por mí algunos contratos menores de servicios para el hotel. Creo que es una buena manera de que empieces a familiarizarte con el trabajo». Candela tomó el papel, pasó la vista rápidamente por las líneas y sonrió como si hubiera encontrado un tesoro. «Muchas gracias, mamá», dijo con dulzura, y firmó de inmediato sin hacer preguntas. Miré a Agustín y lo vi sentado, pensativo. Después de lo que le conté la noche anterior, sabía que todavía estaba aturdido, sin poder creer que la mujer que amaba pudiera haber planeado algo así. Cuando Candela terminó de firmar, noté que su mirada se desvió hacia el gabinete con llave en la esquina de la habitación, donde guardo el expediente principal de los bienes de la familia. Esa mirada fue rápida, pero suficiente para que viera el asomo de avaricia. Ella pensaba que había ganado, pero en realidad acababa de entrar en la trampa que yo le había tendido. Sonreí. Dije un par de frases para seguir la charla y dejé que ambas se fueran. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en la silla, con las manos temblando. Estaba caminando en la cuerda floja, y cada paso era como andar sobre un alambre. Si Candela descubría que yo sabía de su plan, ¿qué haría? Recordé lo que me había dicho. En el peor de los casos, me deshago de Agustín. Sentí un dolor agudo en el pecho. No dejaría que pusiera un dedo sobre mi hijo. Por la tarde, el teléfono vibró. Un mensaje de Vicente. «Ella todavía no ha pagado la deuda. Voy a presionar más». Leí el mensaje con el estómago encogido. Vicente estaba haciendo lo acordado, pero no podía evitar preocuparme. Era un prestamista, no alguien en quien pudiera confiar del todo. Le respondí: «Hazlo como dijimos, pero no te pases». Luego me quedé ahí, mirando por la ventana, tratando de respirar para calmarme.
Cada paso de este plan era como una partida de cartas, y yo no podía perder. Al final de la tarde, conduje hasta el mercado central para comprar algunas cosas para la cena, pero en realidad era para quitarme la sensación de encierro. Justo al estacionar cerca del mercado, vi a Candela y Marcela sentadas en una cafetería pequeña junto a la calle. Estaban conversando, con el rostro tenso. De pronto, apareció Vicente. Caminó directo hacia su mesa y se sentó con gesto severo. Rápidamente busqué una mesa a 2 filas de distancia, oculta tras una columna, fingiendo leer el menú. La voz de Vicente resonó, alta y amenazante. No voy a esperar más, Candela. ¿Sabes cuál es la fecha límite? Marcela se levantó y salió a atender una llamada, dejando a Candela y Vicente a solas. Afiné el oído y alcancé a oír la voz de Candela, segura pero con un toque de preocupación. Solo faltan unas firmas más y tendré todo el patrimonio. Ella me acaba de transferir una parte. Ya está mayor. Es fácil de engañar. Cerré el puño, las uñas hundiéndose en la palma. ¿Fácil de engañar? ¿Así de fácil creía que sería atraparme? Vicente se marchó con paso rápido, mientras Candela se quedó, tecleando en el teléfono sin parar, con el rostro tenso. Me levanté y salí del lugar antes de que me viera, con el corazón acelerado. Candela estaba confiada, pero no sabía que yo ya había escuchado, que ya había visto. Creía que estaba a punto de ganar, pero en realidad estaba cavando su propia tumba. Esa noche, mientras preparaba la comida, Agustín entró a la cocina con voz vacilante. «Mamá, Candela me propuso transferir una parte de la cuenta de la empresa. Dice que es una buena oportunidad de inversión, pero yo no estoy seguro». Me detuve, lo miré y vi en sus ojos una lucha interna. «Tranquilo, hijo», le dije intentando sonar suave. «Mañana prepararé los documentos necesarios. Déjame a mí». Agustín asintió, aunque noté que seguía inquieto. Quise abrazarlo, decirle que lo protegería, pero sabía que aún no era el momento para mostrar todas mis cartas. Después de la cena, Araceli me buscó a escondidas en mi habitación. Me susurró: «Mamá, acabo de instalar otra cámara secreta en la esquina del despacho y un dispositivo de alerta conectado a la caja fuerte. Si Candela la abre, lo sabremos al instante». Asentí, le tomé la mano. «Muy bien, hija, pero debes tener cuidado. No quiero que corras peligro». Araceli sonrió, pero pude ver la tensión en sus ojos. «Mamá, todo saldrá bien. Ya casi la atrapamos». La abracé, sintiendo al mismo tiempo orgullo y tristeza. A la mañana siguiente, salí temprano de casa con la excusa de asistir a una reunión de excompañeros en Toluca. El cielo en Valle de Bravo seguía hermoso, la luz del sol se filtraba suavemente entre las ramas, pero yo sentía el corazón pesado como si llevara una roca encima. Sabía que hoy era el día decisivo, el día en que la trampa que había tendido se cerraría. Antes de irme, le envié un mensaje a Araceli. «Mantente atenta. Si pasa algo raro, avísame de inmediato». Ella respondió de forma breve: «No te preocupes, mamá, estoy lista». Conduje hacia mi destino, pero mi mente seguía en el hotel, donde Candela estaba cavando su propia tumba. Casi al mediodía, mi teléfono vibró. Araceli escribió: «Mamá, se activó la alerta de la caja fuerte». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Abrí la aplicación de la cámara que Araceli había instalado y vi en directo lo que pasaba en el despacho. Candela, con una camisa blanca sencilla, estaba de pie frente a la caja fuerte. La abrió y sacó un paquete de documentos de propiedad y el poder notarial falso que yo había dejado ahí a propósito. Se sentó en el escritorio, tomó la pluma con la que había practicado y firmó Malena Herrera en los papeles con expresión concentrada. Sentí que la sangre me hervía. Ella de verdad creía que podía quedarse con todo, que yo era una anciana fácil de engañar. Sin detenerse, Candela tomó su teléfono y llamó a un empleado del banco. «Hola, soy Candela, representante de la señora Malena Herrera. Necesito transferir 120,000 pesos de la cuenta de la empresa a mi cuenta personal. El poder notarial ya está firmado, se lo envío ahora mismo». Su voz era tranquila y segura, como si todo estuviera bajo control. Apreté el teléfono en mi mano, conteniendo la rabia. Era el momento de que cayera en la trampa.
En cuanto Candela colgó, la puerta se abrió de golpe. Un equipo de policías, a quienes yo había contactado con anterioridad, entró. El oficial al mando, alto y con voz firme, dijo: «Candela Torres, queda detenida por abuso de confianza y fraude a gran escala». Candela se levantó de golpe, con el rostro pálido, pero intentando mantener la calma. «Se equivocan. Este es un acuerdo aprobado por la señora Malena. Tengo el poder notarial», dijo con voz temblorosa, señalando los papeles sobre la mesa. El oficial negó con la cabeza y mostró una carpeta. «Tenemos todas las pruebas. El video de usted falsificando la firma, la grabación de su conversación con Marcela antes de la boda y las imágenes recibiendo un sobre de Vicente». Entré en la habitación y cuando Candela me vio, noté por primera vez el verdadero pánico en sus ojos. «¿Usted lo supo desde el principio?», murmuró con la voz quebrada. La miré fijamente y respondí con frialdad: «Candela, ¿creías que era tan fácil engañarme? Te he estado vigilando desde el día que escuché tu plan. Querías robar el patrimonio de mi familia, querías dañar a mi hijo, pero te equivocaste». Candela abrió la boca para decir algo, pero el oficial hizo una seña y los agentes la escoltaron fuera. La esposaron y aún así siguió mirando hacia atrás, con una mezcla de rabia y desesperación en la mirada. Agustín estaba de pie en la esquina de la habitación, en silencio desde el principio. Cuando se llevaron a Candela, el chico se volvió hacia mí con la mirada llena de dolor. «Mamá, ¿por qué hizo eso?». Su voz se quebró, como la de un niño que acaba de perder lo más valioso. Me acerqué, tomé la mano de mi hijo, pero no supe qué decir. Solo lo abracé, sintiendo cada estremecimiento de su cuerpo. «Lo siento, Agustín», susurré. «Solo quería protegerte». Él no dijo nada, solo agachó la cabeza y supe que su corazón estaba roto. En la comisaría también fueron citadas Marcela y la reina. Bajo la presión de las pruebas, ambas confesaron que Candela les había prometido una parte si el plan tenía éxito. Marcela, pálida como el papel, murmuró: «Solo seguimos las instrucciones de Candela. Ella dijo que todo saldría bien». La reina bajó la mirada, sin atreverse a verme. Vicente, llamado a declarar, confirmó que Candela lo había engañado en un negocio falso relacionado con Santos. «Es una profesional», dijo Vicente con amargura. «Yo también fui su víctima». Lo escuché y sentí un frío en el pecho. Candela no solo había engañado a mi familia, había lastimado a mucha más gente. Al anochecer, Candela fue trasladada al centro de detención preventiva para esperar el juicio. Sentada en el coche, miré por la ventanilla y vi los puestos callejeros iluminados con luces amarillas, una luz cálida que no lograba calmarme. Araceli, sentada a mi lado, tomó mi mano. «Todo ha terminado, mamá», dijo suavemente. «Ya puedes estar tranquila». Asentí, pero mi corazón seguía pesado. ¿Tranquila? No estaba segura. Había vencido a Candela, pero el precio fue la herida en el corazón de Agustín, la confianza rota dentro de mi familia. Entré al vestíbulo del hotel, donde la suave melodía de una guitarra seguía sonando desde un rincón. Este hotel, el proyecto que Santos y yo habíamos construido, seguía en pie, pero sabía que las grietas en mi familia necesitarían tiempo para cerrarse. Me senté en el sofá, miré a mi alrededor, intentando encontrar de nuevo la paz. Pero no llegó. Solo sentí cansancio, como si acabara de salir de una batalla larga. Unos días después, cuando pensé que todo se había calmado, apareció un sobre blanco en mi buzón, sin remitente, sin dirección. Lo abrí con las manos temblorosas y leí la frase escrita a mano: «Candela no hizo esto sola. El otro sigue en su casa». Sentí que el corazón se me detenía. Miré a mi alrededor. Pensé en Santos, el esposo al que amé pero que me ocultó deudas. Pensé en Agustín, mi hijo que todavía luchaba con el dolor de la traición. Pensé en las comidas familiares, en las risas compartidas. Y ahora me preguntaba, ¿quién de ellos estaba ocultando algo? Creí que había ganado, que había protegido a mi familia, pero ahora comprendía que había otro ser calculador sentado en mi mesa.
La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.